¿Se han puesto a pensar todos los recursos y el tiempo que tiene que invertir un candidato a la presidencia y por qué postulan a aquellos que saben que no tienen la más mínima posibilidad de salir? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son las agendas ocultas? Vamos a descubrirlo en el siguiente reportaje, en el que también vamos a ver cuáles son los requisitos para ser presidente. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que alguien que está en la cárcel postule para llegar al sillón presidencial? ¿Por qué para un gerente de una empresa se le piden mucho más requisitos, preparación, signos de honestidad que para aquella persona que va a dirigir el destino de nuestro país y por lo tanto nuestros destinos hasta cierto punto? Vamos a conocer un poco más del tema. Oye, dile que no toquen. 18 son los variopintos candidatos que buscan llegar a Palacio de Gobierno el próximo 10 de abril. Algunos ya fracasaron en el intento, otros quieren repetir el plato. Están los autodenominados outsider y los que ven a la política como un negocio. Ahora, si pensabas que postular a la presidencia de la República era difícil, te equivocas. Solo necesitas ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años y el ejercicio completo de tus derechos civiles, es decir, no tener una sentencia judicial vigente. La gran pregunta es, ¿qué presidente buscamos los peruanos? En el plano, digamos, de la apariencia, busca una persona decente, una persona ejemplar, un peruano del futuro. Pero en el plano de los hechos, busca simplemente alguien que resuelva problemas. El elector peruano lo que busca es una novedad dentro del sistema político tal como está ahora, dentro del sistema económico tal como está ahora. Es decir, los peruanos buscaríamos un rostro nuevo que resuelva los principales problemas del país: pobreza, crisis económica, inseguridad y ofrezca igualdad de oportunidades. Las encuestas son fotografías del momento, las cosas pueden cambiar. A estas alturas, los sondeos de opinión ubican a Keiko Fujimori a la cabeza de la intención de voto. Vamos a hacer una campaña pensando en el futuro, pensando en los peruanos. Luego vienen los candidatos de 3 agrupaciones políticas. Julio Guzmán, de Todos por el Perú. El Perú tiene que apostar por la agroindustria para convertirse en un país exportador de alimentos al Asia. César Acuña, de Alianza por el Progreso. Yo no vivo de la política, vivo de mi trabajo. Y Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio. Aumento del salario mínimo, ley de incentivo para la mediana y pequeña empresa. Y entre los rezagados, 14 candidatos más. Alan García y su Alianza Popular. Alejandro Toledo, de Perú Posible. Daniel Urresti, del Partido Nacionalista. Renzo Reyardo, de Perú Patria Segura. Yaude Simón, del Partido Humanista. Nano Guerra García, de Solidaridad Nacional. Alfredo Barnechea, de Acción Popular. Antero Flores Arauz, del Partido Orden. Verónica Mendoza, del Frente Amplio. Gregorio Santos, de Democracia Directa. Miguel Hilario, de Progresando por el Perú. Fernando Olivera, del Frente Esperanza. Francisco Díez Canseco, de Perú Nación. Y Vladimir Cerrón, de Perú Libertario. Pero, ¿cómo votan los peruanos? El elector peruano vota visceralmente. O sea, vota con el corazón, algunos, por el estómago, porque le dan de comer, otros con el hígado, los que dicen maldita sea muerte, y votan en contra, y muy poquitos con el cerebro. Hoy algunos partidos políticos tienen su propia agenda, con cuotas de poder e intereses individuales que, según los analistas, han transformado la política en un gran negocio. Es un negocio, puede que aparezca pues, un político de mediana estatura en provincias, capitaliza gente, pero carece de recursos. Entonces ese es un potencial protector de mafias, ¿no? Pero también puede producirse que aparezca, pues, como te dije, un personaje ya con dinero, establecido, con negocios y forma un partido político, ¿no? Para proteger sus intereses, ¿no? El Perú es el país de las maravillas. Sorpréndase, el candidato presidencial por el partido Democracia Directa realiza su campaña desde la cárcel. Se trata de Gregorio Santos, quien cumple prisión preventiva por supuestos delitos de corrupción en el penal de Piedras Gordas desde junio del 2014 y desde donde ya ganó una elección al gobierno regional de Cajamarca.
En el Perú, para tener tu propio partido político, se necesita comprar un kit electoral en la OMPE, recolectar como mínimo las firmas del 3% de los votantes de las últimas elecciones, algo más de 500.000 adherentes, y contar con 65 comités provinciales repartidos en 16 regiones del país. Tengo la inscripción y luego yo alquilo el partido al mejor postor. Eso es lo que está pasando. Obviamente, una política concebida en esos términos, como comprenderá, va a dar como consecuencia malos políticos, malas autoridades. Para el analista político y periodista Ricardo Vázquez Kunze, una reforma estructural de nuestro sistema político y electoral sería la solución al problema. Que el voto sea libre, el voto sea facultativo. Voluntario. Voluntario. El 70% del electorado peruano no le interesa la política. Muchos líderes políticos creen que la historia de sus partidos son su biografía personal. Entonces no permiten la aparición de nuevos cuadros. Por eso surgen los denominados outsiders. En democracias representativas como Francia se exige entre los requisitos para ser presidente, además de tener la nacionalidad francesa y ser mayor de 23 años, haber servido en el ejército y tener una verificada vida ejemplar, caracterizada por la dignidad moral. En Estados Unidos se exige, además de ser mayor de 35 años, haber vivido por lo menos 14 dentro del país. Por otro lado, cuenta con un sistema político con 3 o 4 partidos, cuyos líderes son formados desde muy jóvenes en sus lineamientos morales y políticos. Sus candidatos presidenciales se eligen además en elecciones primarias no amañadas, para competir luego en una elección nacional, por mayoría absoluta a través de colegios electorales. Esto le permite a Estados Unidos mantener una democracia muy fuerte durante ya varios siglos. La tarea para los candidatos presidenciales es sumamente difícil. La prioridad, convencer al electorado. A estas alturas los ataques frontales, denuncias y acusaciones son cosa de todos los días, esperando que alguno de los realmente presidenciables pueda capitalizar un voto, que seguramente lo llevará a una segunda vuelta electoral. Mientras tanto, Keiko Fujimori espera paciente. Bueno, y hemos querido mostrar cómo es en otros países, qué cosa es lo que exige la legislación para un candidato a la presidencia, porque acá habrán visto que no se requiere ni siquiera educación primaria. O sea, para manejar necesitas mayor preparación para manejar un carro o una moto que para ser presidente. ¿Se dan cuenta de la incongruencia? ¿Cómo podemos pedir entonces tener gobernantes que tengan el nivel suficiente como para dirigir el destino de nuestro país? Hay que pensar un poco en que la legislación debería modificarse para tratar de elevar el nivel de los presidentes, dentro de los cuales los peruanos